sería la agenda? Primero vamos a platicar sobre cuál es el papel de la experiencia en el desarrollo. Vamos a hablar sobre los periodos críticos y periodos sensibles para entender por qué existen factores de riesgo para trastornos y síndromes y cómo estos van a afectar las barreras para el aprendizaje y la participación y cómo nosotros entramos ahí. ¿Cuál es nuestro papel para la educación especial? Bueno, a manera de introducción, sabemos que desde antes del nacer, el desarrollo y la maduración cerebral van a estar influenciados por factores ambientales y genéticos. Estos van a establecer las pautas para el desarrollo cerebral y comportamental. Y es la experiencia la encargada de crear estas redes neurales, las cuales van a satisfacer las necesidades del individuo estableciendo conexiones e interconexiones neurales. Quiere decir que dependiendo de nuestro ambiente, nuestro cerebro se va a ir moldeando. Genéticamente ya viene todo establecido, pero es la experiencia la que se va a encargar de esto. Como podemos ver, esta es una imagen muy frecuente cuando hablamos sobre desarrollo. Nos damos cuenta que al nacer hay pocas conexiones neurales y que estas se van a ir va estableciendo poco a poco para lograr que los axones y las dendritas logren tener una mayor conectividad para poder tener mayor conexión y que los aprendizajes sea más rápido, más fluido y que todo tenga una conectividad adecuada. Pero bueno, ¿cómo es la experiencia? Hay unos autores que es Greenhout, Black and Wallace, los cuales lo dividen en experiencia expectativa y experiencia dependiente. Es decir, la experiencia expectativa son todas aquellas experiencias típicas que comparten todos los miembros de una misma especie, tales como los estímulos auditivos, patrones de luz y la oportunidad para manipular objetos. Es decir, todos los miembros de una especie vamos a escuchar nuestro lenguaje, nuestros acentos, nuestra prosodia, cómo nos comunicamos. Esto también con estímulos auditivos y visuales, los estímulos visuales, cómo van a desarrollar nuestra retina para reconocer colores, espacio, formas. Y después viene la motricidad gruesa, que esta se va a ir desarrollando poco a poco, llegar a una motricidad gruesa, una motricidad fina, para poder hacer secuencias de agarre. ¿Ok? Esto porque es importante. Hay estudios que nos dicen que aquellos niños, hay estudios que nos dicen primero que cuando tú naces tienes la capacidad de aprender cualquier lenguaje. Por eso nos llaman navegadores del mundo. Hasta los 3, hasta el año, eres capaz de reconocer el acento de tu lenguaje. Después del año, ya si escuchas otro acento diferente al que no sea de tu lenguaje, no lo vas a identificar tan fácil. Es por eso que los niños que nacen que son bilingües lo aprenden antes del año, es porque reconocen los acentos. Hay estudios con gatitos a los cuales los ciegan y se dan cuenta que si el gatito tarda una semana ya no va a reconocer patrones lineales o 2 semanas patrones horizontales o 3 semanas espacio, tiempo, lo que nos quiere decir que el desarrollo es paulatino, que cada etapa de desarrollo tiene un momento específico, igual con la motricidad. Hay personas que no gatean, hay personas que tardan en caminar. Si tardan, van a tener los reflejos no muy desarrollados en comparación de aquellas personas que sí lo hacen en tiempo y forma. Por eso es importante que una persona esté dentro de todos los estímulos, que tenga todo tipo de estímulos. Pero luego tenemos lo que llaman experiencia dependiente. Quiere decir que va a depender de nuestra cultura. Se va a referir a la experiencia individual de cada miembro como el lenguaje, la lectura, la escritura, entre otros. Es decir, el lenguaje. El lenguaje es muy diferente. El lenguaje del español a un lenguaje chino es muy diferente. Por eso los patrones del lenguaje se van a aprender a partir de estímulos auditivos, pero también a cómo situar nuestra lengua en nuestro aparato fonoarticulador, cómo esta lengua va a reproducir ciertos sonidos. Al momento de escribir, cómo nosotros escribimos de izquierda a derecha y cómo en otros países escriben de derecha a izquierda o de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Esto nos va a dar pautas de cultura o incluso los símbolos. Si yo les preguntara en este momento, ¿cómo simbolizas la libertad? Nosotros vamos a simbolizarla con la estatua de libertad o algo similar. Otros países tendrán otros métodos, ¿sale? Los símbolos son así.
Cuando hablamos de esto, en muchos casos, ambos tipos de experiencias deben de ocurrir en un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo lo vamos a llevar a un periodo sensible. Quiere decir que en ese periodo de tiempo tiene que ocurrir para que éste pueda avanzar a una curva de desarrollo típico. Si no ocurre, pudiera ser que este dominio o habilidad se vaya perdiendo. ¿Ok? Cuando hablamos de periodos críticos y periodos sensibles, tenemos que retomar la teoría de Lenenberg. Lenenberg en los 80s, perdón, Lenenberg en los 50s encontraron a una niña. A esta niña la denominaron Ginny. Esta niña fue una niña que sufrió mucha negligencia. Esta niña permaneció en un cuarto aislada, sin ningún estímulo auditivo, sin ningún estímulo sonoro, lingüístico, olfativo, y permanecía sentada en una silla. En la tarde noche se trasladaba a su cama, no, muy frecuentemente se la pasaba amarrada en esta silla. Cuando ella fue descubierta, ella estaba desnutrida, era una personita muy delgada. Pero esta niña tenía 12 años aproximadamente. No podía hablar en ese momento, solamente emitía sonidos guturales. Durante el transcurso del tiempo que esta niña estuvo en estimulación, empezó a decir palabras como comer, agua, baño, pero no decía quiero comer, quiero ir al baño. ¿Sale? Esta niña lo que hacía era simplemente interactuar y buscar la manera a partir de señalamientos de que pudiera localizarse. Fue cuando Lenenberg propuso el término de periodo crítico. Él decía, los periodos críticos es un surgimiento anatómico y funcional de un sistema órgano y su maduración, que se va a dar en un tiempo limitado, el cual aumenta su sensibilidad a estímulos exógenos que son necesarios para una habilidad en particular. Él decía, si tú no adquieres la lenguaje antes de los 12 años, lo perdiste. Y ella decía, es que lo pierdes porque tenemos este ejemplo, ¿sale? Tenemos a Ginny, pero luego decía, si tú no alcanzas a ver a tal edad, se pierde. Él era muy fatalista, decía, si no lo logra, se pierde. Posteriormente, en los 90s, en los 2000, empezaron a criticar esa teoría. Decían, no, que la teoría no es así porque hay estos casos en particular. Y fue un autor que se llama Nansen. Tiene muchísimos artículos muy padres. Si pueden leerlos, léanlos. Es este autor. Y él dijo, no es cierto, miren, lo que pasa que después de ese periodo crítico tiene que haber un periodo sensible. Quiere decir, para la adquisición del lenguaje, primero tiene que haber que todos los órganos y sistemas estén funcionando, pero que haya esta estimulación y que el niño empiece a, primero con sonidos guturales, a decir letras, a decir palabras, a decir dos palabras, a empezar a entender la morfología, la sintaxis, para poder crear el lenguaje. Y se dio cuenta que sí, que cada periodo crítico iba a tener diferentes periodos sensibles. No solamente es un momento específico, sino que este periodo sensible va a ser para que se adquiera una habilidad. Pero él acuñó, dijo, bueno, si no se adquiere la habilidad, no se va a perder. La vas a adquirir, pero te vas a tardar un poquito más. Vas a ser un poquito más lento que los demás. Es por eso que en ocasiones en las escuelas vemos a niños que aprendieron a leer en tercer año, cuarto, quizá en quinto, y van muy lento, en comparación de aquel niño que aprendió a leer en primero, segundo o quizás en preescolar. Es por eso que la adquisición de ciertas habilidades o dominios en tiempo específico mejora el porcentaje de desarrollo. Si estos se adquieren después, estos van a ir muy lentos, pero no significa que se va a perder, sino va a ir en más lento. Es por eso que Nelson es un investigador de Harvard y él se dedica al estudio del desarrollo. Y él dice, miren, del momento del nacimiento va a haber tres curvas de desarrollo. Primero, va a haber una curva de desarrollo sensorial o de la percepción, en los cuales los órganos sensoriales y perceptuales se van a desarrollar hasta los 12 meses, que es aproximadamente aquí. En ese tiempo se va a desarrollar lo que es la visión, audición, gusto, lenguaje, tacto, todo eso se va a desarrollar en esta etapa. Y después
van a empezar a desarrollar las áreas motoras y las áreas del lenguaje, que son aproximadamente hasta los 8 o 9 años. Todas las áreas motoras y del lenguaje se van a estar desarrollando para después llegar a las áreas de cognición superior, a atención, memoria, percepción, funciones ejecutivas, y estas se van a desarrollar hasta la muerte. Todo el proceso de desarrollo vamos a estar, nuestro cerebro va a estar en constante cambio y constante aprendizaje, ¿sale? Pero si se dan cuenta, aproximadamente de los 8 años es cuando la curva mayor. Por eso todas las teorías de Piaget, todas las teorías de desarrollo son usualmente de 8 a los 12 años es cuando dicen ya, se logró el desarrollo. Pero hay teorías actuales que nos ponen como las funciones ejecutivas. Estas se van a estar desarrollando, tienen un pico de desarrollo aproximadamente a los 12 años, pero se van a desarrollar hasta la muerte. Hay estudios actuales que nos dicen que podemos todavía aprender nuevos olores, nuevos sabores, ¿sale? Pero eso es una curva de desarrollo. Y esto nos sirve para ejemplificar los periodos críticos sensoriales. Quiere decir que los periodos críticos, por ejemplo, va a haber un periodo crítico de 0 al año para cuestión sensorial, visual y perceptual, pero cada uno de estos va a tener diferentes periodos sensibles. Igual para la motora y cognición superior. Entonces, lo que nos quiere dar a entender esto es que la plasticidad cerebral, cuando somos más pequeños, es cuando somos más pequeños, la plasticidad cerebral es mayor. Vamos a tener mayor plasticidad cerebral, quiere decir que vamos a aprender las cosas más rápido y gracias a la experiencia y la vamos a aprender con menor esfuerzo, ¿vale? Vamos a aprender mucho con poco esfuerzo. Pero llega un momento a los 30 años, perdón, que nos cuesta un poquito más aprender, pero no es imposible. Y esta plasticidad cerebral se va a ir disminuyendo y va a requerir mayor esfuerzo para adquirir mayores conocimientos. Por eso, usualmente a los 30, 40 años es cuando la mayoría de nosotros estudiamos las maestrías o doctorados, cuando tanto nuestro esfuerzo como la plasticidad van a ir homologados. Pero hablando de niños, que es nuestra área, se dan cuenta que ellos pueden aprender cualquier cosa con menor esfuerzo, que es aquí nuestra área de acción, que ellos aprendan rápido y sin esfuerzo. Y en ocasiones ellos aprenden mediante el juego. Mientras más ellos se diviertan, mayor aprenden. Pero bueno, entonces, para definir plasticidad, si un niño es expuesto a una experiencia adversa durante un periodo crítico de desarrollo o la falta de experiencia, puede sufrir un retraso. Si un niño no es expuesto a estímulos ambientales adecuados, este niño puede sufrir alguna discapacidad, algún trastorno o puede que su aprendizaje no sea el adecuado y se considere de lento aprendizaje. ¿Sale? Pero antes de llegar a la clasificación de trastornos y síndromes, tenemos que entender que hay factores de riesgo, hay cosas de riesgo que nos van a indicar si un niño es propenso a entrar en una escuela de educación especial. No todos los niños entran en escuela de educación especial, solamente aquellos que cumplen ciertas características. ¿Sale? Para entender los tipos de riesgos vamos a tener tres tipos. Vamos a tener un tipo de riesgo establecido, un tipo de riesgo ambiental y un tipo de riesgo biológico. Cuando hablamos de un tipo establecido, son los trastornos médicos o de etiología conocida cuyo resultado del desarrollo está bien documentado. ¿Sale? Aquí es cuando hablamos de síndromes, cuando sabemos exactamente qué le pasó al niño o qué estaba afectando. Puede ser que tuviera un síndrome de Down, un síndrome de Down, o que tuviera VIH. Este tipo de síndromes ya sabemos por qué se dio y cuál es la curva de desarrollo, cómo pudiera todo eso estar afectando. ¿Sale? Cuando hablamos de un tipo de riesgo ambiental, este incluye la calidad de la interacción madre-hijo, las oportunidades de estimulación cognitiva, la atención en la médica. Se dice en la literatura que la mayoría de niños que tienen un trastorno de desarrollo intelectual es debido a la pobreza. Más adelante vamos a ver un poquito sobre este tema. Pero, dado que la madre no cuenta con conocimientos para poder atender a un niño pequeño, este niño pues, se va a ir retrasando en sus hitos de desarrollo. En México sabemos que la mayoría de las madres estudian hasta
tercero de secundaria. Y sabemos que estas madres van a tener poco conocimiento de cómo estimular a un niño, cómo darle una alimentación adecuada, cómo trabajar con él. La mayoría de estas madres prefieren enviar a su niño preescolar solamente hasta tercer grado, solo porque es obligatorio, dado que la mayoría prefieren no enviarlos porque es gasto de dinero, tiempo y espacio, que ellas prefieren hacer otras actividades. Ellas en ocasiones no visualizan la importancia de la educación. Ok, supongamos que no existe una escuela cerca. Tú como madre sabes que con tu niño tienes que platicar, tienes que jugar, tienes que cargarlo, tienes que buscar la manera de que él interactúe con diferentes recursos. Sin embargo, muchas madres lo que hacen es lo cuestan en la cama, en la cuna, en el Moisés y no lo levantan. Lo dejan ahí todo el día, interactúan muy poco con él porque tienen otras actividades. O pudiera ser que muchas de ellas tienen que trabajar y no tienen quien les cuide el niño. Y si los cuida, lo cuida la abuelita tampoco hace estas habilidades de estimulación temprana y el niño se va a ir retrasando poco a poco. Es por eso que la mayoría de estos niños adquieren el lenguaje hasta los 5 o 6 años y la motricidad gruesa, que sería el caminado, hasta los 3 años o 4. ¿Sale? Este es un grupo de riesgo que estar muy atentos. Siempre que veamos en comunidades hay que buscar la manera de explicarles la importancia de estas acciones. El siguiente factor, por ejemplo, hablando sobre la cuestión ambiental, hay este artículo es de Walker. Walker es una investigadora la cual se enfoca en el desarrollo y él dice que hay factores protectores y factores de riesgo. Y estos factores protectores o factores de riesgo dicen que desde la cuestión prenatal van a ir saliendo los factores de riesgo. Estos factores de riesgo se van a mantener bajos si es una persona que si el niño crece en una familia donde se consumen drogas, donde hay violencia intrafamiliar, donde hay pobreza, donde viven muy marginados, estos factores de riesgo van a hacer que el desarrollo y el funcionamiento cerebral, ya sea en las trayectorias de comportamiento, sean menores a las esperadas. Pero si hay una intervención, esta pudiera haber una reducción ayudando a mejorar los dominios dentro de los periodos sensitivos. Pero si son factores óptimos, el desarrollo se va a dar de manera típica. Es por eso que estas curvas nos muestran que hay que apoyar aquellos factores de riesgo, aquellas familias que viven de bajos recursos o que tienen dificultades para adquirir ciertos conceptos, hay que apoyarlos. ¿Sale? Y no me pareció bien esa tablita. Y lo que esa tablita nos decía que estos factores van a ir cambiando la dosis dependiendo cómo uno interviene en estos factores. Los factores biológicos sabemos que va a ser la exposición a un desarrollo prenatal, perinatal o postnatal potencialmente nocivo a eventos como asfixia, ya sea hipoxia o anoxia, a hemorragias intraventriculares, un bajo peso al nacer y estos factores biológicos nos van a indicar que puede haber un daño. Muchos de, muchos de los niños que tenemos en escuelas de educación especial tienen parálisis cerebral. El parálisis cerebral usualmente se da por cuestiones de anoxia o hipoxia, dependiendo del tiempo que tarde el niño en respirar y el daño cerebral como se haya dado. Antes se utilizaban forceps para el momento del nacimiento y estos provocaban estos daños y estas hemorragias, ¿sale? Pues por eso que es muy importante saber por qué nuestro niño tiene estas características para saber cómo intervenir de manera adecuada. En este artículo que nos habla sobre los efectos de la pobreza en el desarrollo infantil, nos damos cuenta que ellos lo que hacen es clasificar a grupos de niños y los siguen en un desarrollo. Toman tomografías para medir la sustancia gris o materia gris, que sería en este caso los somas neurales y dendritas. La importancia de la sustancia gris es que las neuronas son aquellas que se van a comunicar, que van a llevar la información, y ellos lo dividieron en tres grupos, en nivel bajo, medio y alto y nivel socioeconómico.
Se dieron cuenta que al momento de nacer todos tenían la misma cantidad de sustancia gris, pero conforme iban avanzando en su edad en meses, los niños de nivel bajo iban disminuyendo su sustancia gris en comparación de media y alta. Hay teorías que dicen que esto se disminuye porque hay poco alimento en el cerebro, hay poca glucosa, hay poco oxígeno y poca alimentación, y lo que hacen es hacerlo más eficiente. Entre más pequeño, menos energía gastan y son más rápidos de comunicarse en comparación de aquellos que se desarrollan un cerebro grande. Pero el cerebro que desarrolla toda la sustancia gris va a tener mayores ventajas en comparación a la sustancia blanca. Es por eso que es importante, como les comentaba previamente, cuando hablábamos de los factores biológicos ambientales, hablar con los padres sobre la importancia que tiene su papel en el desarrollo, y más si se ha detectado que el niño tiene necesidades educativas especiales. ¿Sale? Pero bueno, en educación especial se ha estigmatizado un poco el término de educación especial y se ha propuesto el término de BAP. El término BAP son barreras para el aprendizaje y la participación social. ¿Y qué son los BAP? Bueno, los BAP son todos aquellos factores que aparecen a través de una interacción entre los estudiantes y el contexto, que va a limitar el pleno acceso a la educación y a las oportunidades de trabajo. ¿Sale? Estos niños que van a tener algún tipo de trastorno, síndrome, y que su aprendizaje va a ser menor al esperado, vamos a llamarlos así, ¿sale? Para no estigmatizar o para no encasillar. Entonces, cuando llegan estos niños a nuestras escuelas, debemos de centrarnos en cuáles son sus barreras, si son de todo tipo, que van a dificultar o van a impedir el aprendizaje del alumno o la alumna, y cuáles son las que pueden limitar o incluso impedir su participación. No solo es importante que el niño aprenda, sino que también socialice, que también se comunique con uno y con otro. Cuando estamos hablando de estas barreras, vamos a tener de 4 tipos. Vamos a tener las barreras actitudinales, las metodológicas, las organizativas y las sociales. Cuando hablamos de barreras actitudinales, él destaca principalmente en muchos docentes de educación básica o incluso media superior. La tendencia de derivación es suponer que este alumno no es de mi grupo y que para ellos existen grupos especializados para poder trabajar con él. Yo, docente, no puedo trabajar con él o no quiero. ¿Sale? Esto es muy importante, maestros. El alumno tiene sus derechos. Si nosotros le negamos que esté en nuestro grupo, lo estamos violentando. Es así que si nosotros no sabemos, tenemos que buscar la manera, como especialistas en educación, cómo atenderlo. No tenemos que derivarlo, no es problema de otros. Es nuestro deber. También, en ocasiones, y me ha tocado a mí muy frecuentemente, muchos docentes tienen suposiciones a priori de que no tienen conocimientos suficientes de cómo afrontar la educación con un niño con discapacidad. Dicen, es que yo no estudié para esto, yo no voy a aguantar esto, yo no esto. Pero suponen que el niño no va a aprender, que el niño no va a hacer esto, que el niño no va a hacer aquello. ¿Sale? Estos conocimientos a priori no son buenos, porque lo que nos hace es limitarnos, no nos da la oportunidad de poder conocer al niño o poder interactuar con él, poder hacerlo de manera cronológica. También en ocasiones y muy frecuentemente se tiene actitud negativa del maestro hacia el alumno. Se tienen usualmente expectativas muy bajas de los padres sobre qué puede adquirir su niño y cuáles no. O hay muchos que son sobreprotectores o docentes que se van a sobreproteger a este niño. O también va a haber un rechazo abierto o encubierto por parte de la escuela. Por parte de la escuela usualmente no los van a querer, pero no lo pueden decir públicamente. Pero van a ver la manera de que este niño
no se sienta a gusto o si ellos ven que sus mismos compañeros le hacen acoso o rechazo, no van a poner un alto, no van a buscar la manera de sensibilizar a los demás alumnos para que traten bien a su compañero. ¿Vale? Estas barreras actitudinales nos hablan principalmente de nuestra conducta hacia estos niños y cómo nosotros podemos moldear la conducta de sus compañeros para que trabajen con el niño de manera adecuada. También vamos a tener barreras metodológicas, que principalmente aquí es la creencia imprescindible de que, de que el alumnado tiene que trabajar de una manera similar. En ocasiones, cuando hablamos de aprendizajes esperados, sabemos que la rúbrica nos dice que el niño tiene que aprender del 1 al 10. Pero con estos niños tenemos que entender que a lo mejor no va a aprender del 1 al 10, sino del 1 al 5. Y podemos hacer el aprendizaje esperado, hacer las adecuaciones curriculares o los ajustes razonables para que este niño aprenda hasta ese número. ¿Sale? Tenemos que cambiar la metodología, cómo trabajamos, cómo lo hacemos. En ocasiones es muy complejo bajarnos, hacer la metodología más sencilla. Es muy complejo cuando creemos que todos tienen que aprender al mismo ritmo o misma manera. También, dicha forma de pensar va a dificultar enormemente la atención del alumnado con discapacidad, pero al mismo tiempo estar muy alejado de la realidad en la escuela de la sociedad de la información. Quiere decir que cuando trabajamos con estos niños tenemos que buscar la manera de que ellos aprendan a su ritmo, a su manera. Sabemos que la currícula nos pide un aprendizaje específico, pero nosotros sabemos que también podemos crear un ajuste razonable. Este ajuste razonable nos va a indicar hasta dónde tiene que aprender este niño según nuestra planeación y si pudiera ser mejor, qué bien, si no lo logra, no importa, nosotros estamos haciendo algo para que el niño adquiera los conocimientos a su ritmo, sin frustrarlo, sin menospreciarlo, buscar la manera de que siempre esté en interacción continua. También vamos a ver las barreras organizativas. Aquí vamos a hablar principalmente de cómo se está organizando el plantel, cómo se organizan los padres de familia, la escuela, los alumnos y cómo organizándonos con los diferentes grupos de apoyo o entre los mismos maestros, cómo podemos crear comunidades de apoyo, ¿sale? Sabemos que existen muchas escuelas el grupo de apoyo de USAER. USAER lo que va a hacer es intervenir con este niño en algún dominio, en alguna habilidad y va a buscar la manera de potencializar. Pero también tienen que interactuar los padres. Ustedes como docentes tienen que hablar con los padres para que ellos hablen con sus hijos sobre cómo deben interactuar con este niño. Sabemos que en ocasiones el bullying empieza desde casa, el acoso empieza desde casa. Si tú como docente intervienes y creas ambientes favorables para la inclusión de este niño va a aprender. Tal vez no aprenda a leer, no aprenda a escribir, pero va a aprender a socializar, va a tener amigos, va a tener con quien trabajar, con quien interactuar. Eso es parte de nuestro trabajo, crear estos ambientes favorables. ¿Sale? También como docentes tenemos que crear un plan de intervención. Tenemos que ver cómo yo puedo apoyar para que mis alumnos jueguen con él en el recreo, para que mis alumnos lo apoyen en trabajos de equipo o grupales. Cómo todos podemos trabajar de manera continua. Si nosotros como docentes no lo trabajamos, puede ser que este niño sea rechazado, que este niño no adquiera los conocimientos, no logre llegar a donde se pretende. Todo por una cuestión de organización. Recuerden, nosotros somos los motores. Nosotros somos los que ponemos los ejemplos. Nosotros somos los que debemos apoyar en primera instancia. Si nuestra escuela no sabe cómo actuar o cómo trabajar con este niño, tenemos el ATP. El ATP nos va a apoyar con estrategias. Si él no lo puede hacer, tenemos la supervisión. Ellos van a buscar un especialista que nos pueda orientar cómo trabajar con él, cómo hacerlo. Pero si nosotros nos rendimos a la primera, no se va a lograr. También tenemos que ver las barreras sociales. Tenemos que poner énfasis en las familias.
Para muchas familias es muy complejo aceptar a un niño que tiene un trastorno, que tiene un síndrome. Sabemos que del momento de concepción los padres ya saben el nombre del niño, saben dónde va a estudiar, saben a qué escuela va a ir, saben qué va a estudiar, tienen expectativas de él. Cuando el niño nace y le dice el niño tiene un parálisis cerebral, todas esas expectativas se quiebran, se caen. Es nuestro trabajo poder orientarlos, poder apoyarlos en cómo solucionar esos conflictos. Esto es un proceso de duelo, es un proceso de duelo y de aceptación. Tienen que aceptar a su hijo con este síndrome o este trastorno y cómo ellos lo pueden apoyar. En el momento que el padre, la madre, la familia lo acepte tal como es, el niño va a empezar a adquirir mayores habilidades, mayor seguridad y este va a estar apoyado por la comunidad. También tenemos que ver los perjuicios, qué perjuicios tenemos como docentes, qué perjuicios tienen nuestros alumnos, qué perjuicios tiene la sociedad. Hay personas que ven a un niño con síndrome de Down y lo tratan de retardado, de idiota, cuando realmente no es así. O hay personas que por parentar algún síndrome, ya sea un trastorno de déficit intelectual, un TDAH, un autismo, etcétera, los van a discriminar, no los van a incluir. Es nuestro trabajo como seres de objeto de cambio, buscar la manera que el niño pueda interactuar de manera efectiva y cómo estas interacciones puedan apoyar en su rendimiento académico. Recordemos, es muy difícil que algunos docentes entiendan que tal vez el niño no va a aprender los números del 1 al 3, no va a aprender los colores, no va a aprender a escribir, porque no se lo va a permitir su cerebro, no lo va a lograr. ¿Qué es más importante para estos niños? Socializar, lavarse las manos, ir al baño, poder interactuar de una manera amable, ser sociables. Esto les va a ayudar más incluso que las matemáticas. Por eso tenemos que ver, siempre tenemos que ver por el principio rector del niño. El niño es primero. Tenemos que ver qué le va a funcionar a él y cómo lo podemos trabajar de manera continua. ¿Sale? Todas estas barreras sociales también puede ser la lejanía del centro escolar, la pobreza de algunos de estos niños que van a obligar a que ellos deserten, porque primero los padres ven como un gasto innecesario y prefieren que el niño no vaya a la escuela porque ellos saben que el niño no va a aprender a leer y escribir. Entonces mejor que se quede en la casa. O la falta de recursos para el aprendizaje. En ocasiones creemos que el aprendizaje solamente es leer, copiar, examen. Nosotros como docentes en ocasiones fallamos en llevar materiales novedosos, materiales armables, materiales que puedan apoyar la estimulación y que mantengan un grupo trabajando. También la carencia de estimulación en los primeros años. Muchos de estos niños nacen con estos síndromes y no hay una área especializada para poder estimularlos. También en muchos centros educativos hay escasa o nula forma de accesibilidad para estos niños. O hay muchos prejuicios sobre protección, ignorancia o discriminación de realmente qué es lo que está pasando con estos niños. Entonces, sé que los obstáculos más comunes que van a enfrentar estos niños con necesidades educativas especiales no son los de tipo arquitectónico, ni los contenidos curriculares elevados, ni la cerebridad, ni limitaciones físicas, sino la falta de sensibilidad que van a tener todo el mundo hacia lo diferente, hacia la falta de conocimiento sobre las nuevas tendencias educativas, los derechos inalienables de la educación, así como que disfruten los ambientes regulares. Nosotros como docentes tenemos que buscar la manera de sensibilizar a nuestro ambiente, sensibilizar a las madres, a los padres, docentes, compañeros, buscar la manera de que el niño sea aceptado dentro de esta área de trabajo. ¿Sale? Sé que esta plática era para 1 hora, hora y media, pero cuando yo la estaba aprendiendo era más interactiva, que si yo llevar materiales y ponernos a trabajar y hacerlo así. Teóricamente podemos hablar de 1001 temas, pero no hay algo que ustedes no sepan. Yo solamente lo que les pido es sensibilícense, piensen qué es importante para este niño, no que me marca los perfiles de estudio, sino qué es importante para él,
cómo yo lo visualizo en 10, 15, 20 años, qué va a estar haciendo. Si este niño no me sabe leer y escribir porque no lo va a lograr, ¿qué puedo enseñarle que sí le sea funcional? Cuando vean a un niño, piensen en eso. Él, ¿qué le es funcional? No qué me está exigiendo supervisión. Hay maneras de justificar con documentos de que estamos haciendo ajustes razonables o que la currículum está muy elevada. Siempre nos podemos bajar a su nivel. Es difícil, pero no imposible. Así que creo que no hay mucho en lo que yo pueda abordar. No sé si me fui muy rápido, fui muy lento, pero cualquier duda ahí tienen mi correo y muchísimas gracias.